Me gustaría que pongan su celular en silencio para que no lo vaya a interrumpir nadie, ni tampoco interrumpa al que tiene a su lado. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? Levante su mano los que estuvieron. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño resumen. Hace 8 días hablábamos sobre cómo desenmascarar los enemigos de la productividad. Y leíamos el libro de Génesis, en el versículo 2, decía que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y decíamos que los elementos del caos son el desorden, los vacíos y las tinieblas. Entonces, decíamos que el desorden es el amor por el mal. Que los vacíos son lugares sin ocupar o mal ocupados. Y que las tinieblas es andar sin visión o andar sin norte. En otras palabras, las tinieblas o andar sin visión o no tener razón de ser, sin saber para dónde voy a llevar mi vida, hacia dónde la voy a conducir, es estar en tinieblas. Pero cuando nosotros empezamos a ordenarnos, habíamos dicho que la única forma de poder disipar estos enemigos era activando 2 principios, y el primer principio era el principio de separación. El Señor dijo que Él separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese principio de separación, les decía que este principio no opera en los matrimonios. De ahí para allá en cualquier otra cosa. Y decíamos que tocaba separarse de sociedades incorrectas, no odiarlas, no dejarles de hablar, sino que hay personas que no le contribuyen a tu productividad, que comen tu tiempo, que es uno de los primeros recursos que vamos a hablar hoy, que todo el mundo tiene. Por eso nacimos para ser productivos. Por eso les dije también que nosotros no nos podíamos conformar con la improductividad, porque fuimos hechos de un material productivo que es la tierra, y ahora se va a dar cuenta de eso. Entonces el primer principio que había que separarse era el principio había que separarse de las sociedades incorrectas. Y lo segundo, separarse de hábitos incorrectos, ¿sí? Hacer una separación. Pero después había que activar el principio de asociación. Si tú te separas de sociedades incorrectas, tienes que asociarte a sociedades correctas, personas que contribuyan a tu proyecto de vida, que contribuyan a tu productividad. Como también había que separarse de hábitos incorrectos y asociarse a hábitos correctos. Entonces, aquí empieza ya la conferencia de hoy, que es del caos a la satisfacción. ¿Cómo sé si mi vida está en caos? Si hay desorden, si hay vacíos y hay tinieblas, hay caos. ¿Sí? Entonces en el versículo 10 de Génesis 1 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Vamos a ver cuáles son las virtudes del orden. ¿Sí? Él dice que había definido propósitos. Ahora ya no vemos ni desorden, ni vacíos, ni tinieblas. Ahora vemos propósitos definidos. Vemos tierras, vemos aguas y vemos cielos. Entonces, cuando ya vemos en el texto cómo los 2 principios, al usarse bien, disipan el caos, y no solo lo disipan, sino que definen propósitos. Ahora ya tengo 3 plataformas en las cuales yo puedo ser productivo. Y eso es gracias a haber cambiado el desorden por el orden. ¿Se ve bien esa imagen ahí? Se ve bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice la Biblia en cuanto a la posición o la postura de un pastor. Y en una de ellas dice que debe ser decoroso. En alguna ocasión, dictando una charla a pastores, alguien me dijo: yo no estoy de acuerdo con que un pastor, un siervo de Dios, sea decoroso. Entonces le dijo: pero tienes que entender la etimología del término. La palabra decoroso en el griego viene de la palabra universo. Y el universo es ordenado, exageradamente ordenado. A tal punto que nosotros vemos, bueno, les hago una pregunta: ¿qué pasaría si un día se pasara y tuviera 1 hora más? ¿Qué pasaría? El caos. No, sería otro día. Porque el universo está tan bien ordenado
que cuando pasan 24 horas, ya no va a haber un día de 25 horas, sino que se da la iniciación a otro día. Nosotros vemos que la Tierra está sujeta a dos movimientos, uno de rotación y otro de traslación, y que se demora 365 días en darle la vuelta al Sol y 24 horas en darle la vuelta a sí misma. Entonces, el orden produce decoro. ¿No es cierto? ¿Sí se ve decoro ahí? ¿O no se ve? Entonces vamos a ver las virtudes del orden. Dios dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Qué dice ahí? Descúbrase. Me gustaría que esto que está subrayado lo tome en cuenta para que después entienda qué significa esta frasecita. Descúbrase lo seco. Y más que todo esta palabra, descubrir. ¿Sí? Entonces, número 1, el desorden oculta recursos, herramientas y virtudes que tú tienes. Todo ser humano tiene recursos, ¿qué más? Herramientas y virtudes. Y algunos dirán, si yo tengo recursos y tengo herramientas y tengo virtudes, ¿dónde están? La pregunta es, ¿quién está ocultando esas herramientas, esas virtudes y esos recursos? ¿Quién los oculta? El desorden. ¿Usted ha tenido alguna vez algo así? ¿Usted cree que aquí hay herramientas, ya hay recursos, ya hay virtudes? Sí las hay, porque aquí pueden haber libros muy buenos, ¿no es cierto? El problema es que yo no los puedo ver, ¿por qué? Porque hay desorden. ¿Qué hace el orden? El orden los descubre. ¿Qué descubre? Recursos, herramientas y virtudes. Por eso el texto dijo que se descubrió ¿qué? Lo seco. ¿Y a lo seco qué nombre le dio Dios? Tierra. ¿La tierra es productiva? Sí. Exageradamente productiva, se va a dar cuenta. Abundancia más desorden, esa es una ecuación espiritual. Abundancia más desorden igual desperdicio. Esta imagen se llama compulsividad. El deseo de gastar y gastar y gastar y gastar y gastar. Entonces hay gente que sabe tener abundancia, pero que la suma mal, o sea, está usando mal el recurso, le está dando el destino incorrecto al recurso. La abundancia más el desorden produce desperdicio. Entonces, así te puedas ganar demasiado dinero, nunca el dinero va a ser suficiente para lo que tú quieres, porque el primer enemigo de la abundancia son los lujos excesivos. ¿Sí? Es imposible ser productivo cuando se es desordenado. Es imposible ser productivo cuando se es desordenado. Si deseas ordenar tu vida, empieza a considerar cómo dejas tu cuarto. Hay veces donde nosotros iniciamos o queremos iniciar un año con un modelo o un estilo de vida diferente. Y nos damos el feliz año el 31 de diciembre y el primero, mire, si usted se da cuenta, después del 10 de enero hasta por ahí el 30 de enero, usted va a un gimnasio y no hay cupo. No hay dónde parquear. Porque todos tienen el propósito de iniciar un año bien. Pero usted va por ahí en abril y los gimnasios ya su buena temporada pasó. Están como siempre, con algunos nada más. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque un proceso de cambio tiene que empezarse a generar en pequeñas cosas. ¿Quieres ordenar tu vida? Ordena tu cuarto. Mire lo que promete el Señor. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay momentos que cuando nosotros queremos dibujar cambio en nuestras vidas,
nos ponemos a levantar un peso que no somos capaces de mantener. Yo cuando inicié mi vida cristiana, vi un video de un predicador que se llama Benny Hinn, y que Dios lo usa en una manera espectacular haciendo milagros. Yo llevaba apenas 4 meses como cristiano y yo quería eso, y me leí los libros de él y él decía que oraba hasta 7 horas. Y yo me empecé a meter en ese asunto, y había veces donde oraba tanto tiempo que me quedaba hasta dormido, tirado en el suelo, porque yo quería ese poder. ¿Sí? Y resulta de que oraba por los enfermos, enfermaba más. ¿Sí? Le predicaba a la gente para que se convierta a Cristo y nunca más volví a la iglesia. Entonces, en mi afán y en mi desesperación por tener un cambio trascendente, empecé a buscar respuestas y a decir, ¿por qué? Si yo estoy haciendo lo mismo que hace Benny Hinn, estoy orando 7 horas, estoy ayunando, estoy haciendo, estoy leyendo, estoy apartándome del mal. Yo quiero trascendencia en mi vida. Y en mi desesperación y en mi búsqueda de respuestas y que no las sabían, empecé a buscar una emisora de onda corta que se llama Voz Cristiana, que alguna vez la había escuchado, y empecé a buscarla a ver si de pronto algún predicador daba algún mensaje, algún sermón que pudiera responder a esa pregunta mía. Y entre esas encontré a alguien que estaba hablando y dijo lo siguiente: nadie puede tener lo que no puede mantener. Y había sido un político. Oiga, me habló una piedra.